Antes de que existiera la luz, antes de que el tiempo aprendiera a contarse a sí mismo, el universo no estaba quieto. No había silencio absoluto, porque el silencio necesita algo que pueda escuchar. Lo que había era una tensión mínima, casi imperceptible, como una respiración contenida. No un comienzo claro, sino una incomodidad, una diferencia tan pequeña que parecía irrelevante, pero suficiente para impedir la quietud perfecta. En ese estado primitivo no existían formas, ni direcciones, ni arriba o abajo. Todo estaba mezclado en una uniformidad densa, sin bordes ni nombres. Sin embargo, la igualdad nunca fue completa. En algún lugar, aunque el lugar aún no tenía sentido, apareció una leve asimetría. No fue un empujón ni una explosión consciente. Fue un desliz, una mínima preferencia por un lado sobre otro, una fracción de desequilibrio que no podía corregirse. Ese pequeño error fue el primer gesto del universo. Cuando algo intenta caer sin tener un centro perfecto, no cae en línea recta. Comienza a rodear aquello que busca. Así nació el movimiento. No como velocidad, sino como giro. El universo, incapaz de decidir hacia dónde ir, empezó a girar sobre sí mismo, como si buscara estabilidad en el acto de moverse. No había estrellas aún, ni átomos, ni espacio tal como lo entendemos. Pero ya existía una tendencia, la de convertir la diferencia en trayectoria. La energía, al no poder detenerse, aprendió a curvarse. Y al curvarse, descubrió el círculo. Ese giro inicial no fue violento. Fue inevitable. Una consecuencia directa de no ser perfectamente igual en todas partes. El universo no se lanzó hacia adelante, se dobló. Y en ese doblarse, se abrió el camino para todo lo que vendría después. El movimiento se propagó sin prisa. Cada fragmento del universo primitivo heredó ese ligero desbalance y lo tradujo en rotación. No era una decisión, era una memoria. Una forma de recordar que alguna vez algo fue distinto, aunque nadie pudiera señalar exactamente dónde. A medida que el tiempo comenzó a existir, no como una línea, sino como una sucesión de cambios, el giro se volvió más evidente. Lo que giraba empezó a separarse. Lo que se separaba empezó a reunirse de nuevo. Y en cada encuentro, el movimiento se intensificaba, como si el universo aprendiera a conservar su primer gesto. La rotación se convirtió en una respuesta. Ante la gravedad futura, ante la formación de estructuras, ante el colapso. Girar era una manera de resistir, de no caer demasiado rápido, de distribuir la presión de existir. Todo lo que apareció después llevó consigo esa huella inicial. Las galaxias no inventaron sus espirales, las heredaron. Los planetas no aprendieron a rotar, nacieron haciéndolo. Incluso las partículas más pequeñas conservaron ese recuerdo, girando sin descanso, como si todavía escucharan el eco del primer desequilibrio. Nada en el universo gira porque alguien lo haya ordenado. Gira porque detenerse requeriría una simetría perfecta, y la perfección nunca ocurrió. El primer movimiento fue un error diminuto, pero irreversible. Un instante en el que el universo no pudo quedarse igual. Y así, antes de todo lo que conocemos, el universo no empezó avanzando. Empezó girando. Como si desde el principio hubiera entendido que la única forma de existir era moverse alrededor de algo que aún no estaba allí. Nada se gasta por completo en el universo.
No importa cuán grande sea una explosión o cuán profundo parezca un colapso, siempre queda algo. Un resto. Una fracción que no encuentra dónde ir. Ese principio silencioso nació muy temprano, cuando el movimiento ya existía y la quietud había quedado atrás. Cuando la energía comenzó a expandirse, no lo hizo de manera limpia. Avanzó, sí, pero dejó rastros. Como una ola que rompe y retrocede, el avance nunca fue total. En cada transformación, algo se escapaba del resultado esperado. No por error, sino porque ningún proceso puede cerrarse sobre sí mismo sin dejar huellas. Ese sobrante no era inútil. No era desperdicio. Era energía sin destino, impulso sin dirección clara. Y al no poder desaparecer, tuvo que cambiar de forma. Lo que no siguió avanzando se dobló. Lo que no pudo escapar, comenzó a rodear. Así apareció una regla invisible: cuando algo no puede seguir adelante, gira. Cada vez que la materia intentaba organizarse, parte de la energía quedaba fuera del orden recién creado. Esa parte extra no encajaba, no se alineaba, no se dejaba absorber del todo. Y entonces empezaba a moverse alrededor del centro que había nacido. No era rebelión, era conservación. El universo no pierde lo que tiene, lo redistribuye. Los restos se convirtieron en movimiento lateral. En vez de empujar hacia afuera o caer hacia adentro, comenzaron a deslizarse alrededor. Ese desliz fue el origen de las órbitas futuras, de los remolinos, de los giros persistentes que nunca se agotan. Nada se formó sin dejar un excedente. Cuando una región del universo se volvió más densa, algo quedó girando a su alrededor. Cuando más tarde nacieron estrellas, no consumieron toda la materia cercana. Los restos se quedaron orbitando, y con el tiempo se convirtieron en mundos. Incluso los mundos, al formarse, dejaron sobrantes que se transformaron en lunas, anillos, fragmentos errantes. La ley de los restos no distingue tamaños. Funciona en lo inmenso y en lo diminuto. Cuando una partícula interactúa con otra, no toda la energía se convierte en el resultado visible. Una parte queda vibrando, girando, conservando el recuerdo del encuentro. Esa vibración es una forma de supervivencia. El universo no es eficiente en el sentido humano de la palabra. No busca terminar procesos de manera limpia. Prefiere la continuidad. Prefiere que algo permanezca en movimiento antes que desaparecer por completo. Por eso, cada acto de creación es también un acto de acumulación. Los restos se heredan. Cada nueva estructura recibe no solo materia, sino también el movimiento sobrante de lo anterior. El giro nunca empieza desde cero. Siempre llega con historia. Siempre trae consigo una deuda que no puede pagarse deteniéndose. A veces, esos restos parecen pequeños, insignificantes. Pero con el tiempo se suman. Se refuerzan. Un leve movimiento que no fue absorbido puede convertirse, después de millones de años, en una rotación estable, en una órbita firme, en un patrón que parece inevitable. Nada en el universo está exactamente donde debería estar si todo se hubiera consumido por completo. Las trayectorias existen porque algo sobró. Las espirales existen porque algo no encajó. El movimiento persiste porque el universo nunca se queda sin restos. Y así, cada giro es una consecuencia de lo que no se usó, de lo que no se alineó, de lo que no pudo desaparecer.
El universo avanza, sí, pero siempre dejando algo atrás. Y ese algo, condenado a permanecer, encuentra en el giro la única forma de seguir existiendo. Cuando algo comienza a caer, nunca lo hace en perfecta obediencia. La idea de una caída recta es una simplificación, un dibujo cómodo para entender lo que en realidad es más complejo. En el universo, no existen los centros ideales ni las simetrías absolutas. Por eso, cada colapso lleva en sí mismo la semilla del desvío. Cuando la materia empezó a reunirse bajo la atracción de la gravedad, no encontró un punto único hacia el cual dirigirse. Cada fragmento sentía el tirón desde un ángulo ligeramente distinto. Esa diferencia mínima, casi invisible, fue suficiente para romper la línea recta. En lugar de caer directamente hacia el centro, la materia comenzó a rodearlo. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Al caer, la materia llevaba consigo movimiento previo, heredado de todo lo que había sucedido antes. Ningún fragmento estaba completamente quieto al comenzar su descenso. Ese movimiento, al combinarse con la atracción hacia el centro, no desapareció. Se transformó. La caída se curvó, y la trayectoria recta se volvió imposible. Así, el colapso aprendió a girar. Cuanto más intentaba la materia concentrarse, más evidente se volvía el giro. El centro se hacía más fuerte, pero también más difícil de alcanzar. Cada intento de aproximación añadía velocidad lateral. Cada acercamiento reforzaba la rotación. Lo que parecía un fracaso, no llegar directamente al centro, era en realidad la única manera de caer sin destruirlo todo. La gravedad no empuja, invita. Y en esa invitación, la materia responde con movimiento. No se precipita, se desliza. No se lanza, se acomoda. La caída recta exigiría una perfección que el universo nunca tuvo. El giro, en cambio, acepta el error y lo convierte en estructura. De este modo nacieron los discos. Grandes extensiones de gas y polvo girando alrededor de un núcleo cada vez más denso. No eran planos por casualidad. El giro aplastaba el caos, ordenaba la materia en una coreografía repetida millones de veces en distintos rincones del cosmos. Cada partícula encontraba su lugar no por detenerse, sino por moverse de la forma correcta. El equilibrio no se lograba anulando el movimiento, sino distribuyéndolo. Caer sin girar habría sido demasiado rápido, demasiado violento. Girar permitió que el colapso se prolongara, que la materia tuviera tiempo de transformarse. Incluso cuando la presión y el calor se volvieron extremos, el giro permaneció. Las estrellas nacieron de colapsos que no pudieron caer en línea recta. Los planetas se formaron a partir de restos que nunca lograron llegar al centro. Todo lo que existe es, en cierto modo, materia que falló en su intento de caer del todo. Ese fracaso fue una bendición. El giro actúa como una resistencia silenciosa. No se opone a la gravedad, pero la modera. Alarga los procesos, suaviza los finales. Gracias a él, el colapso no termina en destrucción inmediata, sino en creación continua. Nada en el universo se ha formado mediante una caída perfecta.
Todo lo que vemos es el resultado de trayectorias torcidas, de aproximaciones incompletas, de desvíos persistentes. El universo no castiga el error, lo incorpora. Por eso, cuando algo colapsa, no se precipita hacia el final. Comienza a rodearlo. Aprende a mantenerse en movimiento mientras cae. Y en ese movimiento, descubre una forma más lenta, más estable y más duradera de existir. El giro no apareció de golpe, como un truco repentino del universo. Nació lentamente, casi con timidez, como nacen las cosas que están destinadas a durar. Al principio fue apenas una desviación, una consecuencia menor del movimiento y del colapso. Pero con el tiempo, ese desvío se convirtió en identidad. Cuando la materia empezó a reunirse una y otra vez, el giro dejó de ser accidental. Cada encuentro reforzaba el movimiento lateral, cada intento de concentración añadía velocidad. Lo que antes era una imperfección comenzó a repetirse con tanta consistencia que ya no podía llamarse error. Era un patrón. La materia aprendió que girar era una forma de permanecer. En cada nube de gas que se contraía, el movimiento se organizaba. El caos inicial no desaparecía, se alineaba. Las trayectorias se sincronizaban, las velocidades se ajustaban entre sí. Poco a poco, el giro dejaba de ser un simple rodeo y se transformaba en una estructura coherente. No había conciencia en ese aprendizaje, pero sí memoria. Cada sistema heredaba el giro del anterior. No empezaba desde la quietud, sino desde una rotación ya existente, modificada, amplificada. Así, el giro se transmitía como una lengua antigua, hablada por estrellas, planetas y partículas sin necesidad de palabras. Cuando la densidad aumentaba y el centro se hacía más fuerte, el giro respondía acelerándose. Lo que se acercaba giraba más rápido, no por elección, sino por conservación. El universo no sabe cómo perder movimiento, solo sabe redistribuirlo. Y al redistribuirlo, lo concentra. Ese proceso dio lugar a una nueva estabilidad. Girar no era solo consecuencia del colapso, se volvió una condición para que algo pudiera mantenerse unido sin destruirse. La rotación equilibraba fuerzas opuestas, el deseo de caer y la necesidad de permanecer extendido. En ese equilibrio nacieron las primeras formas reconocibles. Los discos se afinaron. Los núcleos se encendieron. El giro sostuvo el calor, alimentó la presión, permitió que la materia se organizara en capas. Allí donde el movimiento era suficiente, el colapso no terminaba en caos, sino en transformación. Así nacieron las estrellas, girando desde su primer instante. No como cuerpos estáticos que luego aprendieron a moverse, sino como remolinos luminosos que nunca conocieron la quietud. Y a su alrededor, el giro sobrante continuó su trabajo, formando anillos, acumulando fragmentos, preparando futuros mundos. Incluso cuando un sistema alcanzaba cierta estabilidad, el giro no desaparecía. Se volvía constante, casi invisible, pero siempre presente. Era la condición silenciosa que sostenía todo. Sin él, las órbitas se romperían, los equilibrios colapsarían, el tiempo perdería su ritmo. El nacimiento del giro no fue un evento aislado. Ocurrió innumerables veces, en innumerables lugares, siempre de la misma manera y siempre distinto. Cada giro llevaba la historia de su entorno, la marca de sus encuentros, la suma de sus imperfecciones.
Por eso no hay dos rotaciones idénticas en el universo. Cada una es la respuesta particular a un pasado específico. Sin embargo, todas comparten el mismo origen, la imposibilidad de caer sin desviarse, la imposibilidad de existir sin moverse. El giro nació cuando el universo descubrió que la permanencia no se logra deteniéndose, sino repitiendo el movimiento correcto una y otra vez. Desde entonces, todo lo que existe gira, no como una obligación impuesta, sino como una forma heredada de seguir siendo. Cuando el giro se volvió constante, el universo empezó a dibujar. No con líneas rectas, sino con curvas repetidas, como si el movimiento prefiriera recordar su camino antes que improvisar uno nuevo. Así aparecieron los discos, los anillos y los círculos, no como adornos, sino como soluciones. La materia que giraba buscaba equilibrio, y lo encontraba extendiéndose. Al rotar, todo lo que sobresalía era empujado hacia afuera, todo lo que pesaba demasiado intentaba caer hacia adentro. Entre esas dos fuerzas opuestas, la forma más estable no fue la esfera perfecta ni el caos disperso, sino el plano delgado del disco. Las grandes nubes de gas y polvo se aplanaron lentamente. No porque alguien las presionara desde arriba o desde abajo, sino porque el giro expulsaba el exceso en esas direcciones. Lo que permanecía se acomodaba en una franja donde la rotación era más eficiente. Allí, el movimiento se volvía uniforme, repetible, confiable. En ese espacio plano, la materia comenzó a encontrarse una y otra vez. Los choques no eran violentos, eran correcciones. Cada colisión robaba un poco de caos y lo convertía en orden. Poco a poco, los fragmentos aprendieron a compartir una misma trayectoria. Así nacieron los anillos. Los anillos no son objetos sólidos, sino acuerdos temporales. Cada partícula sigue su propio camino, pero todas respetan una coreografía común. Ninguna controla el conjunto, y sin embargo el conjunto se mantiene. Es el triunfo del movimiento colectivo sobre la quietud imposible. Más cerca del centro, donde la gravedad es más fuerte y el giro más rápido, los círculos se vuelven más cerrados. Las órbitas se afinan, se hacen casi perfectas. No porque el universo busque la perfección, sino porque cualquier desviación excesiva es corregida con el tiempo. Las trayectorias que sobreviven son las que saben repetirse sin romperse. Así, el círculo se convirtió en una forma recurrente. No como símbolo, sino como consecuencia. El círculo es la huella que deja un movimiento que no puede escapar ni detenerse. Es la forma que adopta el tiempo cuando regresa sobre sí mismo. Los discos dieron origen a sistemas completos. En ellos, algunas regiones se volvieron más densas, comenzaron a atraer más materia, a limpiar su camino. De esos nudos nacieron mundos, cada uno atrapado en su propio círculo alrededor de una estrella que también giraba. Incluso cuando el caos parecía dominar, el giro imponía su lenguaje. Tormentas se cerraban sobre sí mismas. Campos magnéticos dibujaban lazos invisibles. Hasta en lo más pequeño, los electrones rodeaban núcleos en patrones que recordaban, a su escala, los movimientos del cosmos. El universo descubrió que las formas curvas eran más resistentes. Las esquinas se rompen, los bordes se desgastan. En cambio, un círculo no tiene inicio ni final claros. No ofrece un punto débil. Puede repetirse indefinidamente sin agotarse. Por eso, los discos,
Los anillos y los círculos no son excepciones. Son la gramática básica del movimiento. Cada vez que algo gira durante suficiente tiempo, termina dibujándolos. No importa la escala, no importa la sustancia. Todo lo que persiste acaba curvándose. Todo lo que se mantiene en el tiempo aprende a rodear. Y así, el universo continúa escribiendo su historia, no en líneas rectas, sino en vueltas interminables que se reconocen a sí mismas. El movimiento no desaparece cuando deja de ser visible. Permanece, oculto en la forma en que las cosas continúan. El universo recuerda cómo se ha movido, incluso cuando parece haber cambiado por completo. Esa memoria no vive en palabras ni en imágenes, sino en la persistencia del giro. Cuando algo comienza a moverse, no olvida fácilmente. Aunque cambie de forma, aunque se divida o se una a otra cosa, el movimiento se conserva, transformado pero intacto. No es una decisión consciente, es una regla profunda, inscrita en la manera misma en que el universo existe. Cada nube que se fragmenta, cada estrella que nace, cada sistema que se reorganiza, hereda una parte del movimiento anterior. Nada empieza desde cero. Siempre hay una velocidad residual, una dirección preferida, una tendencia que se arrastra desde el pasado. Ese arrastre es la memoria del movimiento. A veces esa memoria es evidente, una rotación constante, una órbita estable, un giro que se mantiene durante millones de años. Otras veces es sutil, casi invisible, pero sigue allí. Se manifiesta como una ligera inclinación, una vibración persistente, una asimetría que nunca se corrige del todo. El universo no sabe olvidar. Puede dispersar, ralentizar, dividir, pero no borrar completamente el movimiento. Incluso cuando la energía parece haberse transformado por completo, algo queda girando, oscilando, repitiendo el gesto original de manera distinta. Cuando una estrella agota su combustible y cambia de estado, no abandona su giro. Lo concentra. Su rotación se acelera, se comprime, se vuelve extrema. La memoria del movimiento, al perder espacio, gana intensidad. Lo que antes era lento se vuelve vertiginoso. Lo mismo ocurre en lo pequeño. Las partículas conservan el recuerdo de sus interacciones. Cada choque deja una huella en su trayectoria futura. Aunque el encuentro haya sido breve, su efecto persiste. La historia del universo no se borra, se superpone. Esa memoria no necesita un observador. Existe incluso cuando no hay nadie para medirla. Es una continuidad silenciosa que conecta momentos separados por distancias imposibles de imaginar. El presente no es independiente del pasado, gira con él. Por eso, cuando algo nuevo aparece, nunca es completamente nuevo. Trae consigo la suma de todos los movimientos que lo precedieron. Su comportamiento futuro ya está inclinado, ya está ligeramente torcido por lo que vino antes. El universo no repite exactamente, pero rima. La memoria del movimiento es lo que hace que ciertos patrones reaparezcan una y otra vez. Espirales, órbitas, oscilaciones. No son coincidencias. Son recuerdos que han encontrado formas estables de expresarse. Incluso el vacío guarda memoria. El espacio mismo se expande siguiendo un ritmo marcado por su historia temprana. No se estira al azar, lo hace obedeciendo condiciones establecidas cuando todo comenzó. El pasado no se ha ido.
se ha vuelto estructura. El movimiento, una vez iniciado, se resiste al olvido. Puede cambiar de escala, de velocidad, de expresión, pero no se extingue. Vive en la forma en que las cosas continúan girando cuando podrían haberse detenido. Así, el universo avanza llevando consigo su propio recuerdo. Cada vuelta es una repetición imperfecta de las anteriores. Cada giro es una afirmación silenciosa: lo que se movió una vez, seguirá moviéndose de alguna manera. Cuanto más pequeño es algo, menos paciencia tiene para la quietud. En el universo, el tamaño no impone calma, al contrario, la reduce. Lo diminuto se mueve con urgencia, como si el reposo fuera un lujo reservado solo para lo grande. Allí donde el espacio se estrecha, el movimiento se acelera. En las escalas más pequeñas, no hay lugar para la lentitud. Las partículas no esperan, no se acomodan despacio. Vibran, giran, oscilan sin pausa. No porque estén inquietas, sino porque no pueden hacer otra cosa. La quietud exigiría una precisión imposible, un equilibrio perfecto que el universo nunca concede. Cuando la materia se divide y se vuelve pequeña, el movimiento no desaparece, se concentra. La energía que antes se distribuía en grandes distancias ahora debe expresarse en espacios mínimos. Así, lo que era un giro amplio se transforma en una danza frenética. Los átomos son casi todo vacío, pero dentro de ese vacío ocurre una actividad constante. Los electrones no reposan alrededor del núcleo, lo rodean en trayectorias que cambian, se superponen, se redefinen sin cesar. No hay órbitas tranquilas, solo probabilidades en movimiento continuo. En lo diminuto, el tiempo también se comporta distinto. Los cambios suceden tan rápido que parecen simultáneos. Un estado se desvanece antes de que pueda afirmarse. Todo es transición. Todo es paso. Esa velocidad no es desorden. Es una forma de estabilidad. En escalas pequeñas, permanecer inmóvil sería más peligroso que moverse sin descanso. El movimiento constante evita colapsos, distribuye fuerzas, mantiene las relaciones posibles. Incluso las partículas que apenas interactúan con el resto del universo viajan casi a la velocidad máxima permitida, como si supieran que detenerse sería desaparecer. En lo pequeño, existir es moverse rápido. Cuanto más se reduce el tamaño, más dominante se vuelve el giro. No hay trayectorias largas, solo vueltas cerradas, oscilaciones rápidas, rotaciones intensas. El universo no se vuelve simple al hacerse pequeño, se vuelve vertiginoso. Esa rapidez no es una excepción local. Es una consecuencia directa de la memoria del movimiento. Todo el giro acumulado en estructuras mayores no se pierde cuando se fragmentan. Se redistribuye en escalas menores, intensificándose. Así, lo que en las galaxias toma millones de años, en las partículas ocurre en fracciones imposibles de medir. El mismo principio se repite, comprimido. El universo no cambia de reglas, cambia de ritmo. La velocidad de las cosas pequeñas es una respuesta a la falta de espacio. Cuando no hay donde expandirse, el movimiento se vuelve interno. Gira sobre sí mismo, vibra, se repliega. Es un movimiento contenido, pero no menos real. Por eso, lo diminuto nunca está en silencio. Incluso cuando parece estable, está atravesado por fluctuaciones constantes.
Lo que llamamos reposo es solo un promedio, una ilusión creada por nuestra incapacidad de seguir el ritmo. El universo confía a las cosas pequeñas la tarea de sostener el movimiento. Son ellas las que mantienen activa la energía, las que evitan que todo se congele en estructuras rígidas. En su rapidez, preservan la posibilidad del cambio. Así, mientras las grandes formas giran lentamente, marcando eras y edades, las pequeñas giran con urgencia, sosteniendo el pulso invisible del cosmos. En esa diferencia de velocidad, el universo se mantiene vivo, en movimiento constante, sin detenerse jamás. La quietud parece real solo porque nuestros sentidos son lentos. Miramos una montaña y la llamamos inmóvil, observamos una piedra y creemos que descansa. Pero el universo no conoce el reposo absoluto. Lo que parece detenido es, en realidad, movimiento que ocurre a un ritmo distinto al nuestro. Nada está verdaderamente quieto. La montaña se desplaza imperceptiblemente sobre la corteza del planeta. El planeta gira sin pausa, la estrella que lo sostiene se mueve dentro de una galaxia que también gira y avanza. Incluso el espacio entre las cosas se estira, se curva, se transforma. La quietud es una impresión, no un estado. El universo no ofrece puntos de referencia fijos. Todo se mueve en relación con algo más. Cuando creemos estar en reposo, solo estamos compartiendo el movimiento de aquello que nos rodea. Nos desplazamos juntos y confundimos esa coincidencia con inmovilidad. Incluso en los objetos más sólidos, el movimiento no se detiene. Los átomos vibran, las partículas intercambian energía, los enlaces se ajustan sin descanso. La materia parece firme porque esos movimientos están equilibrados, no porque hayan cesado. La estabilidad no es ausencia de cambio, es cambio sostenido. La ilusión de quietud surge cuando el movimiento se vuelve predecible. Cuando algo repite su trayectoria una y otra vez, dejamos de percibirla. El giro constante se vuelve fondo, paisaje, hábito. Lo extraordinario se vuelve invisible por su constancia. El tiempo también contribuye a la ilusión. Vivimos en intervalos breves comparados con los ritmos cósmicos. Lo que tarda millones de años en cambiar nos parece eterno. Lo que cambia más rápido que nuestra percepción nos parece fijo. Nuestra escala distorsiona la realidad. Incluso el vacío, ese espacio que imaginamos inmóvil, está lleno de actividad. Fluctúa, vibra, produce y absorbe energía sin cesar. No hay silencio completo, no hay pausa absoluta. El universo murmura incluso cuando parece callado. Cuando algo parece detenido, en realidad está atrapado en un equilibrio dinámico. Fuerzas opuestas se compensan, movimientos contrarios se neutralizan. El resultado es una apariencia de calma, pero basta una mínima alteración para revelar el movimiento oculto. La quietud perfecta sería frágil. Un estado tan preciso que cualquier perturbación lo destruiría. El universo, lleno de imperfecciones y encuentros constantes, no puede sostener algo así. Prefiere el movimiento, porque el movimiento absorbe el cambio sin romperse. Por eso, incluso la muerte de una estrella no es un final inmóvil. Es una redistribución de movimiento. La materia expulsada continúa viajando, girando, mezclándose con otras regiones. Nada se detiene, solo cambia de forma. La ilusión de quietud nos da consuelo.
Nos permite creer que algunas cosas permanecen, que no todo está en tránsito. Pero el universo no se aferra a la permanencia. Se sostiene en el flujo continuo, en la transformación constante. Comprender que la quietud es una ilusión no hace al mundo inestable, lo hace coherente. Todo encaja cuando aceptamos que el movimiento es la norma y el reposo, una interpretación. Así, lo que parece inmóvil es simplemente movimiento que aún no hemos aprendido a ver. Y el universo, lejos de estar en silencio, continúa girando, vibrando y avanzando, incluso cuando creemos que nada está ocurriendo. El equilibrio no tiene la forma que imaginamos. No es una línea recta ni un punto inmóvil. En el universo, el equilibrio es una forma en movimiento, una tensión sostenida que nunca se resuelve del todo. Es una figura que solo existe mientras gira. Cuando fuerzas opuestas se encuentran, no se anulan. Se rodean. La atracción que intenta concentrar la materia y el movimiento que busca dispersarla no se destruyen entre sí, negocian. El resultado de esa negociación no es quietud, sino una danza estable. La gravedad tira hacia adentro, paciente e insistente. El giro empuja hacia afuera, silencioso pero constante. Ninguno vence por completo. En ese empate nace una forma que puede durar. No es rígida ni definitiva, pero se mantiene mientras ambas fuerzas sigan presentes. Por eso, el equilibrio en el universo suele adoptar formas curvas. Las trayectorias rectas no pueden sostener tensiones prolongadas. O colapsan o se dispersan. Las curvas, en cambio, distribuyen la presión. Permiten que el movimiento continúe sin romper la estructura. Las órbitas son el ejemplo más claro. Un cuerpo no cae porque se mueve. No se escapa porque está ligado. Permanece porque gira lo suficiente como para no perderse, pero no tanto como para huir. Ese punto intermedio no es un lugar fijo, es una trayectoria. El equilibrio no se alcanza, se mantiene. En las galaxias, este principio se repite a escalas inmensas. Miles de millones de estrellas giran alrededor de centros que no pueden dominar por completo. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, todo colapsaría. Si el movimiento fuera un poco mayor, todo se dispersaría. La forma que vemos es la huella visible de ese ajuste continuo. Incluso en lo pequeño, el equilibrio adopta la misma lógica. Los átomos no se mantienen unidos porque estén quietos, sino porque sus componentes se mueven de maneras precisas. Las fuerzas se compensan a través del cambio constante. La estabilidad surge del intercambio, no de la inmovilidad. El equilibrio absoluto sería frágil. Requeriría una simetría perfecta, una ausencia total de perturbaciones. En un universo lleno de encuentros, fluctuaciones y restos, eso es imposible. El equilibrio real es tolerante. Se adapta. Oscila. Por eso, el equilibrio tiene espesor, tiene ritmo, tiene forma. No es un punto matemático, sino una región de posibilidades donde el sistema puede moverse sin destruirse. Es una estabilidad viva. Cuando algo pierde el equilibrio, no es porque deje de moverse, sino porque su movimiento deja de ajustarse. Una órbita que se altera demasiado se rompe. Un giro que se acelera sin control conduce al colapso. El equilibrio no elimina el cambio, lo encauza.
El universo ha aprendido a preferir estas formas dinámicas porque son resistentes. Pueden absorber impactos, redistribuir energía, sobrevivir a perturbaciones. Una estructura en movimiento puede corregirse, una estructura inmóvil se quiebra. Así, la forma del equilibrio no es un círculo perfecto ni una figura estática. Es una curva sostenida, una repetición flexible, un compromiso constante entre fuerzas que nunca se detienen. El universo no busca la calma, busca la continuidad. Y la continuidad solo es posible cuando el equilibrio adopta la única forma capaz de sostenerlo: el movimiento que se ajusta a sí mismo, una y otra vez. Las galaxias no son solo conjuntos de estrellas. Son recuerdos. Estructuras tan vastas que conservan, casi intacto, el gesto más antiguo del universo. Cada una es un eco prolongado de aquel primer movimiento que nunca se extinguió. Cuando el universo era joven, la materia no estaba distribuida de manera uniforme. Pequeñas diferencias de densidad comenzaron a crecer, atraídas por su propia gravedad. Pero ese crecimiento no fue silencioso ni directo. Desde el inicio, el giro estaba presente, heredado de todo lo que había ocurrido antes. Así, cuando las primeras regiones comenzaron a concentrarse, lo hicieron girando. Ese giro primitivo no se perdió con el tiempo. Se amplificó. A medida que más materia caía hacia los centros nacientes, la rotación se aceleraba, organizando el caos en formas reconocibles. De ese proceso nacieron las galaxias, no como accidentes tardíos, sino como consecuencias inevitables de una historia ya en marcha. Las espirales que vemos hoy no son decoraciones recientes. Son trazos antiguos, dibujados lentamente durante miles de millones de años. Cada brazo es una onda de densidad, una región donde la materia se comprime y luego se libera, como una respiración profunda del cosmos. No son brazos que giran como aspas, sino patrones que persisten mientras las estrellas los atraviesan. En esas espirales se conserva la memoria del universo temprano. La dirección del giro, la velocidad, la inclinación, todo está marcado por condiciones que ya no existen, pero que dejaron su huella. Las galaxias no olvidan cómo comenzaron. Siguen repitiendo el gesto inicial, una y otra vez. Incluso las galaxias que no muestran brazos definidos, las elípticas y las irregulares, cargan con ese pasado. Su forma actual es el resultado de encuentros, fusiones y perturbaciones, pero el movimiento persiste. El eco puede distorsionarse, pero no se silencia. Cada estrella dentro de una galaxia participa de ese recuerdo colectivo. Aunque nazca mucho después del origen galáctico, hereda su movimiento. Se incorpora a una danza que comenzó antes de que existiera cualquier punto de referencia. Las estrellas no eligen su trayectoria, la reciben. El centro de una galaxia guarda una intensidad especial. Allí, el movimiento se concentra, se vuelve más rápido, más profundo. No es solo un lugar de acumulación de masa, sino de memoria comprimida. Todo lo que gira alrededor responde, de alguna forma, a lo que ocurrió allí hace mucho tiempo. Las galaxias se mueven entre sí, formando grupos, cúmulos, superestructuras. Incluso a esas escalas, el eco continúa. El universo no ha dejado de responder a su primer impulso. Lo ha amplificado en formas cada vez más grandes. Mirar una galaxia lejana es observar el pasado, no solo porque su luz tarda en llegar,
sino porque su forma es un registro antiguo. Es una huella que no ha sido borrada por el tiempo. Un testimonio de que el movimiento inicial no fue un evento aislado, sino una condición permanente. Las galaxias son, así, archivos en rotación. No guardan palabras ni imágenes, pero conservan direcciones, velocidades, curvas. Nos recuerdan que el universo no comenzó desde la quietud, y que su historia no avanza en línea recta. Cada una, girando lentamente en la oscuridad, repite el mismo mensaje: lo que empezó moviéndose nunca dejó de hacerlo. El tiempo no llegó al universo como una flecha recta. No apareció apuntando hacia adelante con una dirección clara y única. Se formó junto al movimiento, aprendiendo su ritmo, adaptándose a sus curvas. Desde el principio, el tiempo no avanzó solo, giró. Al comienzo, el cambio era lo único reconocible. No había antes ni después, solo transformaciones encadenadas. Pero cuando el movimiento empezó a repetirse, cuando ciertas trayectorias regresaban una y otra vez sobre sí mismas, el tiempo encontró una estructura. Aprendió a contar no por instantes aislados, sino por ciclos. El giro ofreció al tiempo una medida. Cada vuelta marcaba una diferencia. No un regreso al mismo punto, sino un regreso modificado, con una historia acumulada. Así nació la sensación de continuidad, el reconocimiento de que algo había cambiado aunque la forma se repitiera. Los días y las noches no son divisiones arbitrarias. Son consecuencias del giro. Un planeta que rota crea una alternancia. Una órbita crea estaciones. El tiempo se volvió perceptible porque el movimiento se volvió regular. Sin repetición, no habría duración. Sin giro, no habría ritmo. El tiempo se plegó alrededor de esos movimientos. No los dirigió, los siguió. Cada sistema estableció su propio pulso. Algunos giran lentamente, marcando eras. Otros giran con rapidez, marcando instantes fugaces. El universo no tiene un único reloj. Tiene millones, todos sincronizados de manera imperfecta. Incluso el envejecimiento de las estrellas está ligado al giro. Su ritmo de fusión, su intercambio de energía, su vida entera ocurre dentro de una estructura rotante. El tiempo que viven no es solo una cantidad, sino una forma de movimiento sostenido. A medida que el universo se expandía, el tiempo se estiraba con él. No se mantuvo rígido. Se adaptó a la escala cambiante. En regiones donde el movimiento es más intenso, el tiempo se comporta de manera distinta. Corre, se ralentiza, se curva. No es un fondo neutro, participa. El tiempo no observa el giro desde afuera. Está atrapado en él. Cada vuelta altera la secuencia. Cada repetición acumula diferencia. Por eso, aunque las órbitas parezcan cerradas, nunca regresan exactamente al mismo estado. El tiempo ha pasado, incluso cuando el espacio se repite. La idea de un tiempo lineal es una simplificación útil, pero incompleta. Sirve para orientarse, no para describir el universo. En realidad, el tiempo avanza envolviéndose, como una espiral que se aleja lentamente de su centro. Siempre girando, siempre avanzando. En esa espiral, el pasado no desaparece. Permanece como estructura. Define las trayectorias posibles del presente. El futuro no es una línea abierta,
sino un abanico de curvas que nacen del movimiento previo. El tiempo se unió al giro porque necesitaba una forma de persistir. Sin movimiento, no habría cambio que medir. Sin repetición, no habría duración que reconocer. El giro le ofreció ambas cosas, variación y continuidad. Así, el tiempo no marcha hacia adelante dejando el movimiento atrás. Se desplaza con él, alrededor de él, dentro de él. Cada vuelta del universo es también una vuelta del tiempo, y en ese entrelazamiento, la historia continúa, no como una recta infinita, sino como una danza que nunca se detiene. Al principio, todo era dispersión. El movimiento existía, pero no tenía dirección reconocible. Las trayectorias se cruzaban sin memoria, las fuerzas se superponían sin coordinación. Eso era el caos, no ausencia de leyes, sino exceso de posibilidades. Sin embargo, el caos no es estéril. Contiene todas las formas, aunque aún no sepa elegirlas. Cuando el giro comenzó a repetirse, cuando ciertos movimientos duraron más que otros, el caos empezó a aprender. No aprendió de golpe. No se volvió ordenado por imposición. Simplemente, algunas configuraciones resistían más tiempo. Otras se deshacían rápido. Las que sobrevivían se repetían. Las que no, desaparecían sin dejar rastro. Así, el orden no surgió como una negación del caos, sino como su consecuencia. El caos se exploró. El tiempo seleccionó. El giro fue el primer maestro. Allí donde el movimiento se curvaba y regresaba sobre sí mismo, la energía encontraba un camino estable. No perfecto, pero persistente. Las trayectorias que cerraban bucles se reforzaban. Las que se dispersaban se perdían en el fondo. Los remolinos nacieron de esta lección. En gases, en fluidos, en campos invisibles, el caos aprendió a organizarse alrededor de centros temporales. Un vórtice no elimina el desorden, lo canaliza. Permite que muchas direcciones convivan dentro de una estructura reconocible. Las tormentas siguieron el mismo principio. El aire en movimiento encontró en el giro una forma de sostenerse. La energía térmica, en lugar de disiparse de inmediato, se organizó en espirales duraderas. El caos atmosférico descubrió cómo persistir. En escalas mayores, las nubes de materia aprendieron la misma lección. El gas disperso comenzó a girar alrededor de regiones más densas. Cada vuelta alineaba un poco más las trayectorias. Cada choque suavizaba las diferencias extremas. Sin darse cuenta, el caos estaba construyendo patrones. El orden no apareció como una forma rígida, sino como una regularidad flexible. Un sistema podía desviarse un poco sin colapsar. Podía absorber perturbaciones y seguir funcionando. Ese tipo de orden era compatible con el cambio, y por eso sobrevivió. Incluso en lo pequeño, el caos encontró reglas. Las partículas no se movían al azar absoluto. Sus interacciones repetidas generaban distribuciones estables, probabilidades confiables. El comportamiento individual seguía siendo impredecible, pero el conjunto adquiría forma. El universo no eliminó el caos. Lo educó. Cada nivel de organización conserva un resto de desorden. Es lo que permite la evolución, la transformación, el surgimiento de nuevas estructuras. Un orden sin caos sería frágil, incapaz de adaptarse.
Un caos sin orden sería efímero. La lección fue simple y profunda. Para durar, el movimiento debía aprender a repetirse sin agotarse. El giro ofreció ese camino. Permitió que la energía circulara, que las fuerzas se equilibraran, que el cambio no destruyera lo que estaban haciendo. Así, el caos se convirtió en arquitecto involuntario. Exploró todas las opciones hasta que encontró formas que podían sostenerse en el tiempo. Esas formas no eran finales, solo pausas largas en un proceso continuo. El orden del universo no es una victoria sobre el caos. Es el resultado de haber aprendido a moverse con él, a girar dentro de él, a transformarlo sin silenciarlo. Cuando el giro se debilita, el universo paga un precio. No hay castigo, solo consecuencia. Allí donde el movimiento deja de curvarse y pierde su equilibrio, las cosas no permanecen como están. Caen. Se rompen. Cambian de forma de manera abrupta. No girar no es quedarse igual. Es perder una defensa silenciosa. La rotación es una manera de distribuir tensiones. Cuando desaparece, toda la fuerza se dirige en una sola dirección. La gravedad, sin oposición, acelera el colapso. La materia no tiene tiempo de acomodarse, de reorganizarse, de transformarse lentamente. Todo sucede demasiado rápido. Las estrellas lo saben. Mientras giran, pueden sostener su estructura, mezclar su interior, regular su energía. Pero cuando el giro ya no es suficiente, cuando la rotación no logra compensar la presión interna, la estabilidad se quiebra. El resultado no es calma, sino violencia. Una estrella que deja de sostener su giro colapsa sobre sí misma. Sus capas exteriores caen hacia el centro, rebotan, son expulsadas. El espacio se llena de restos lanzados a velocidades extremas. No es una decisión, es una reacción tardía. El costo de no girar lo suficiente es una explosión. En otros casos, la materia cae sin resistencia. Se comprime hasta extremos donde las leyes conocidas se doblan. El espacio mismo se curva de manera irreversible. Allí donde el giro no logra frenar el colapso, la existencia se encierra en un punto del que nada puede escapar. No es un vacío, es una saturación total. Incluso en escalas más pequeñas, la ausencia de giro tiene consecuencias. Sistemas que pierden rotación se vuelven frágiles. Las órbitas decaen. Los cuerpos se acercan demasiado. Lo que antes giraba en equilibrio termina chocando o fusionándose sin control. El giro no evita el cambio, pero lo modula. Sin él, el cambio se vuelve brusco, definitivo. No hay transición suave, no hay tiempo para adaptarse. El proceso se acelera hasta que algo cede. No girar también implica perder memoria. El movimiento conservado conecta el pasado con el presente. Cuando se disipa, esa continuidad se rompe. El sistema deja de responder a su historia y entra en una fase nueva, impredecible, a menudo destructiva. Por eso, el universo rara vez abandona el giro por completo. Incluso en los eventos más extremos, algo sigue rotando. Un resto, un fragmento, una traza mínima de movimiento que sobrevive al colapso. Es una forma de resistencia, aunque sea tardía. El costo de no girar no es solo destrucción, sino irreversibilidad. Un sistema que colapsa sin rotación no puede reconstruirse del mismo modo. La información se pierde,
las trayectorias se rompen, el pasado deja de influir. El giro permite segundas oportunidades. Alarga los procesos, crea márgenes, abre espacio para nuevas formas. Sin él, el universo se vuelve impaciente. No todo lo que deja de girar desaparece de inmediato, pero nada permanece igual. La falta de rotación elimina la posibilidad de equilibrio dinámico. Lo que queda es una transición rápida hacia otro estado, muchas veces más simple, más compacto, menos diverso. Así, el giro no es un lujo ni un detalle. Es un costo asumido para evitar un precio mayor. El universo gira porque sabe, sin saber, que no hacerlo conduce al final abrupto de las formas. Girar es pagar poco para no perderlo todo. El universo nunca se detuvo a decidir. No hubo un momento en el que pudiera elegir entre moverse o quedarse quieto. La quietud perfecta habría requerido una igualdad absoluta, una simetría sin fisuras, una ausencia total de diferencia. Y eso nunca existió. Desde el principio, algo fue distinto en algún lugar. Una mínima irregularidad, una leve desviación, fue suficiente para romper la posibilidad del reposo. No fue un fallo que pudiera corregirse. Fue una condición inicial. El universo nació inclinado. Ese pequeño desequilibrio no desapareció con el tiempo. Al contrario, se propagó. Se convirtió en movimiento, y el movimiento en estructura. Cada intento de alcanzar la calma absoluta generó más trayectorias, más giros, más formas de continuar sin detenerse. La quietud habría sido frágil. Un estado tan preciso que cualquier fluctuación lo habría destruido. El universo, lleno de interacciones constantes, no podía sostener algo así. Prefirió el movimiento porque el movimiento tolera el error. En lugar de un reposo inmóvil, el universo adoptó equilibrios dinámicos. Sistemas que podían cambiar sin romperse, oscilar sin perderse, girar sin agotarse. No eran estados finales, sino procesos continuos. Cada vez que la materia se reunió, lo hizo girando. Cada vez que la energía se transformó, dejó restos en movimiento. Nada se asentó por completo. Todo encontró una manera de continuar. El universo nunca eligió la quietud porque detenerse habría significado renunciar a la diversidad. Sin movimiento, no hay separación, no hay encuentros, no hay historia. La diferencia necesita tiempo, y el tiempo necesita cambio. Incluso cuando parece que algo ha llegado a su fin, el movimiento persiste. Una estrella que se apaga no queda inmóvil. Su materia se dispersa, sus restos giran, su influencia continúa. El final de una forma es el comienzo del movimiento de otra. La quietud absoluta habría sido un cierre inmediato. Un universo sin variación, sin posibilidad de evolución. Todo estaría ya decidido, ya terminado. El movimiento, en cambio, deja espacio para lo inesperado. Por eso, el universo no corrigió sus imperfecciones iniciales. Las convirtió en motores. Las irregularidades crecieron, se amplificaron, dieron lugar a estructuras cada vez más complejas. La falta de simetría fue la semilla de todo. El movimiento no es un accidente añadido a la existencia. Es su condición. Nada tuvo que aprender a moverse, todo nació haciéndolo. La quietud, en cambio, es una abstracción, una idea útil, pero ajena a la realidad profunda del cosmos.
Incluso el concepto de descanso es relativo. Lo que descansa en una escala se mueve en otra. Lo que parece estable durante una vida humana es efímero en escalas cósmicas. El universo no reconoce pausas definitivas. Así, sin deliberación ni intención, el universo siguió girando. No porque lo quisiera, sino porque no podía ser de otra manera. La quietud nunca fue una opción real. Y en esa elección que nunca se hizo, el universo encontró su continuidad. Girar, cambiar, persistir, no como una preferencia, sino como la única forma posible de existir. El giro no termina porque no sabe cómo hacerlo. No existe un punto natural donde el movimiento pueda detenerse sin dejar algo inconcluso. Cada intento de finalizarlo genera una nueva forma de continuar, una redistribución, un desvío que prolonga la historia. Para que el giro acabara, todo tendría que alinearse a la perfección. Todas las trayectorias deberían coincidir, todas las fuerzas cancelarse sin resto, toda diferencia desaparecer al mismo tiempo. Pero el universo no opera con exactitudes absolutas. Siempre queda algo fuera de lugar, algo que no encaja del todo. Ese resto es suficiente para reiniciar el movimiento. Cuando un sistema pierde energía, no la pierde de manera uniforme. Se enfría, se dispersa, se transforma, pero conserva una fracción de movimiento que no encuentra salida. Esa fracción se convierte en rotación residual, en vibración persistente, en una oscilación que se niega a apagarse. El universo no tiene un mecanismo para borrar completamente el movimiento. Puede ocultarlo, ralentizarlo, fragmentarlo, pero no eliminarlo. Incluso cuando todo parece haber alcanzado un estado estable, algo sigue girando en segundo plano. Cada final es un cambio de escala. Un giro amplio puede volverse un giro rápido y pequeño. Una rotación visible puede transformarse en una vibración microscópica. El movimiento no desaparece, se refugia en otra forma. El tiempo contribuye a esta persistencia. No se limita a avanzar hacia un equilibrio final. Se expande, se curva, se adapta. Mientras exista tiempo, existirá cambio. Y mientras exista cambio, el movimiento tendrá donde manifestarse. Además, el giro se alimenta de las imperfecciones. Las irregularidades nunca se corrigen por completo. Se redistribuyen. Lo que se pierde en un lugar reaparece en otro. El universo no limpia su pasado, lo recicla. Incluso en los escenarios más extremos, donde la materia se comprime hasta límites inconcebibles, el movimiento sobrevive. Puede quedar atrapado, intensificado, transformado en algo difícil de reconocer, pero no se extingue. El giro encuentra una manera de continuar incluso allí. Detener el movimiento exigiría un cierre total de posibilidades. Un universo sin gradientes, sin diferencias, sin historia acumulada. Pero la historia ya existe. Cada evento deja una marca que condiciona lo que viene después. El pasado no puede deshacerse sin dejar huella. Por eso, el giro nunca termina. Porque terminarlo requeriría borrar todo lo que ha ocurrido. Y el universo no sabe olvidar de ese modo. El movimiento es la forma que adopta la memoria cuando no tiene donde guardarse. Gira porque necesita conservar lo que fue sin repetirlo exactamente. Cada vuelta es una afirmación de continuidad, una manera de seguir sin quedarse igual. Así,
el universo no se dirige hacia un reposo final. Se dirige hacia transformaciones sucesivas del movimiento. No hay un punto donde el giro se apague, solo momentos donde cambia de expresión. Mientras exista cualquier diferencia, por pequeña que sea, habrá movimiento. Y mientras haya movimiento, habrá giro. No porque el universo lo decida, sino porque no existe una alternativa completa al cambio. El giro no termina porque el universo nunca alcanza el estado en el que podría permitirse detenerse. La pregunta nunca tuvo una respuesta definitiva. Desde el principio, cada intento de explicarla abrió otra puerta, mostró otra capa, reveló una razón que no anulaba a las anteriores. El universo gira, y al preguntar por qué, descubrimos que el por qué también gira. Podría decirse que todo gira por una imperfección inicial, por una falta de simetría que nunca se corrigió. También podría decirse que gira porque el movimiento se conserva, porque nada sabe desaparecer del todo. Ambas respuestas son ciertas, y ninguna es suficiente por sí sola. Cada explicación se apoya en la anterior, pero no la cierra. La gravedad conduce al giro, el giro conduce al equilibrio, el equilibrio conduce a la permanencia. Y aún así, algo queda sin nombrar. Una sensación de que la causa no está solo al inicio, sino distribuida a lo largo de todo el proceso. Tal vez el universo gira porque no puede caer de otra manera. Tal vez gira porque detenerse implicaría una precisión imposible. O tal vez gira porque el movimiento es la forma más simple de continuar sin repetir exactamente lo mismo. La respuesta no es un punto fijo. Es una trayectoria. Cada vez que observamos un sistema girando, creemos reconocer el motivo. Pero ese motivo depende del nivel que estemos mirando. En una escala, el giro es consecuencia de fuerzas. En otra, es herencia. En otra más, es supervivencia. No hay una causa única porque el universo no funciona desde una sola dirección. Las razones se superponen, se refuerzan, se contradicen suavemente. El giro existe porque muchas condiciones coinciden, no porque una sola lo ordene. Incluso si retrocediéramos hasta el comienzo, no encontraríamos una respuesta final, solo una versión más temprana de la misma pregunta. ¿Por qué hubo diferencia? ¿Por qué no hubo quietud perfecta? Cada respuesta abre otra pregunta, y eso no es un fracaso. Es coherencia. El universo no ofrece finales cerrados. Ofrece explicaciones que funcionan mientras se mueven. Cuando se detienen, dejan de explicar. Por eso, la respuesta a por qué todo gira no es una frase definitiva, sino una comprensión gradual. Una aceptación de que el movimiento no necesita una justificación última para existir. Existe porque es consistente consigo mismo. La ciencia nombra las leyes, describe los patrones, mide las velocidades. La filosofía busca sentido en la repetición. Ambas se encuentran en el mismo punto. El giro es una condición, no un accidente. Decir que el universo gira porque si no es rendirse. Es reconocer que algunas preguntas no se resuelven al final, sino que se sostienen mientras avanzan. La respuesta no está al término del camino, sino en el hecho de que el camino continúe. Así, la pregunta permanece abierta, no como una herida, sino como una invitación. Cada vuelta del universo la reformula. Cada nueva observación la afina. Nunca se cierra del todo,
porque cerrarla implicaría detener el movimiento que intenta explicar. El universo gira. Esa es la observación. Las razones giran con él. Y en ese giro compartido, la respuesta sigue existiendo sin volverse definitiva. No hay un último giro. No existe una vuelta final después de la cual todo se detenga y descanse. El movimiento no se dirige hacia un cierre, se repliega sobre sí mismo y continúa. El universo no avanza hacia un punto de llegada, sino hacia una repetición que nunca es idéntica. Cada rotación deja una huella, aunque vuelva a pasar por el mismo lugar. El círculo no se cierra exactamente, se desplaza. Así, el giro se convierte en espiral, y la espiral en historia. El universo no camina en línea recta ni gira en un ciclo perfecto. Se mueve regresando, pero cambiando. Lo que parece repetición es, en realidad, acumulación. Cada vuelta añade algo que antes no estaba. Un ligero desgaste, una nueva relación, una variación mínima. El movimiento continúa porque nunca vuelve al mismo estado inicial. Siempre hay una diferencia que empuja a seguir. El giro eterno no es monótono. Está lleno de matices. Algunas vueltas son amplias y lentas, otras rápidas y estrechas. Algunas se extienden durante eras, otras duran instantes imperceptibles. Todas forman parte del mismo gesto continuo. Incluso cuando algo parece concluir, el movimiento no se extingue. Una estructura puede disolverse, una forma puede desaparecer, pero el giro se transfiere. Cambia de escala, de soporte, de ritmo. Lo que giraba como sistema puede girar como fragmento, como vibración, como memoria. El universo no conserva formas, conserva movimiento. Las figuras son temporales, los patrones se transforman, pero el acto de girar permanece. Es la manera más sencilla de seguir sin detenerse, de existir sin agotarse. En ese giro interminable, el tiempo no se pierde. Se enrosca. El pasado no queda atrás, queda integrado. Cada nueva vuelta contiene a las anteriores, no como copias, sino como condiciones. El futuro nace de ese enrollamiento constante. No hay un centro fijo alrededor del cual todo gire para siempre. Los centros cambian, se desplazan, desaparecen. El giro no depende de un punto absoluto, sino de relaciones temporales. Algo gira respecto a algo más, y esa relación es suficiente. La eternidad del giro no es una promesa de permanencia de las cosas, sino de continuidad del proceso. Nada está garantizado salvo el cambio sostenido. El universo no asegura que algo dure, pero sí que algo seguirá moviéndose. El giro sin fin no necesita testigos. Continúa incluso cuando no hay quien lo observe. No busca sentido ni aprobación. Es simplemente la consecuencia de haber empezado. Detener el giro exigiría borrar toda diferencia, toda memoria, toda relación. Exigiría un universo que nunca fue. Mientras exista cualquier rastro de lo que ha ocurrido, habrá movimiento que lo transporte hacia adelante. Así, el universo sigue girando. No porque espere llegar a algún lugar, sino porque cada vuelta crea el siguiente punto desde el cual continuar. El movimiento no se pregunta por su destino. Se repite, se transforma, persiste. Y en ese giro interminable, el universo no se repite, se continúa.